Amables televidentes, sean todos bienvenidos a Propuesta Semanal, domingo 10 de octubre del año 2021. Esto va rapidísimo. ¿Cuántos temas calientes tenemos en este programa? El terrible asesinato de Leslie Rosado y otros asesinatos que se han producido en las últimas semanas. El diálogo y el presupuesto. Los papeles de Pandora, señores. Por algo le pusieron Pandora. Las vacunaciones en menores. Nuestro invitado en el día de hoy es el licenciado Ramón Pérez Fermín, quien es viceministro de Asuntos Internos, Interiores del Ministerio de Industria y Comercio. No se pierdan esa entrevista, porque él no solamente va a hablar de una app de los precios, sino que va a tratar muy profundamente el tema de los combustibles, de los precios de los combustibles. En lo inmediato, los titulares a cargo de Ramón Núñez Fernández. En un incidente que más bien parece un asalto fallido o planificado, el cabo policial Hanley Disla Batista asesinó a la joven madre y arquitecta Leslie Rosado. Este hecho conmocionó al país. El motorista Rafael Castillo Nova reveló que fue encañonado por el cabo policial y lo obligó a perseguir la jipeta donde viajaba Leslie Rosado y su hija menor de edad. Castillo reveló que detrás de ellos un camión de la Armada Dominicana se sumó a la persecución. El consorcio de periodistas investigadores, tras examinar millones de documentos, revelaron los nombres de mandatarios, exmandatarios, artistas, deportistas y otros con empresas registradas en paraísos fiscales. El gremio de los médicos llegó a acuerdos con la ARS y el gobierno para suspender paros. El gobierno decidió no presentar la reforma fiscal en el diálogo, sino el presidente discutirla de forma individual con los diferentes actores. Y las autoridades sanitarias anunciaron que iniciarán la vacunación contra el COVID en niños mayores de 5 años, pero las asociaciones especializadas consideraron son necesarias más investigaciones para tomar esa decisión. La arquitecta Leslie Rosado, el sábado de la semana anterior, era una persona normal, exitosa, estaba en casa en el cumpleaños de su padre, un prestigioso ingeniero constructor, en el Club Náutico de Boca Chica, madre de 3 niños, estaba embarazada, 35 años, la vida le sonreía, no parecía en el horizonte. Cuando ella dio las palabras de agradecimiento a los que estaban ahí, que los segundos o los minutos de vida estaban contados. Supuestamente, ella chocó un motor en el cual iba un cabo, su esposa y 2 niños. Esa es la versión que dan. Ella no se detuvo, él le cayó atrás y él con la pistola le dio en el vidrio y se le zafó un tiro. Esa fue la versión que rápidamente dio la policía a las 2 horas. Pero la mentira no se sostiene. En la medida que una serie de gente habló y en la medida que se vio el vehículo, la versión del cabo Hanley Disla Batista se cayó. Lo primero es que su esposa y sus hijos, aunque supuestamente cayeron al pavimento, no tenían ni un peladito. Qué raro. Pero además, él los abandonó y supuestamente encañonó a un motorista, Gabriel Santana. Ojalá esas imágenes vayan apareciendo. Y lo obligó a perseguir el vehículo. Pero detrás de ellos, y eso hay una imagen de cámara, iba un camión de la Armada, de la Marina, que parece que estaba sumado. Mírenlo ahí. Era una cacería humana contra esa pobre señora. Ese es el motorista, que él dice que lo encañonó y lo obligó. Él está apresado hasta que se aclarezca el caso. Pero miren el vehículo. Afortunadamente no murió la niña de apenas 15 años.
porque él rompió el vidrio de atrás y le disparó. Y no un solo disparo, fueron varios disparos. Por eso se están manejando muchas especies. O fue un asalto fallido o un comportamiento de psiquiatra de él, o la mandaron a matar. Ojalá se llegue hasta las últimas consecuencias. Esto ha conmovido a la sociedad, porque todavía no hemos olvidado la pareja de pastores evangélicos que fueron ametrallados por la policía, de que porque confundieron su carro con una gente que se habían robado un motor. Oigan eso. Se habían robado un motor. Qué dedicación de la policía. Pero ¿por qué el disparar? Pero en estos días en las redes aparece un caso de un muchacho que un coronel lo mató también. Entonces, tenemos por un lado las muertes que provoca la criminalidad, como un joven en Villas Agrícolas, acompañado de su esposa, lo asaltaron. Los crímenes que genera los conflictos sociales, como la niña de 15 años que estaba embarazada de mellizos. Pero entonces también la policía matando gente. Esto te crea una percepción de inseguridad, que soy el principal problema. El principal problema que tenemos los dominicanos hoy en día. Por otro lado, el diálogo, en su tercera versión, en su tercer encuentro, define ya. Hay 15 reformas. Es muy ambicioso. Ojalá se llegue a algo. Hay 12 reformas que van a ser discutidas en mesas temáticas. Hay 2 que, como la eléctrica y la educación, que ya tienen su pacto, que van a comisión de veedores. No está muy claro el tema fiscal. Parece que el presidente va a intentar reunirse con el liderazgo de manera independiente. Nadie quiere más impuestos, pero la reforma fiscal es importante. Claro, no cualquier reforma fiscal. No puede ser una reforma que cargue a la clase media y a los pobres. Los ricos son los que tienen que pagarla, porque lo que no podemos es seguir aumentando el endeudamiento. Vamos a llegar a un punto en el cual no vamos a poder seguir tomando prestado. Para el presupuesto del año que viene, solamente en intereses de la deuda hay 197.000 millones. Solo en pago de intereses. Eso es insostenible. Hay una frase que dice: se destapó una olla de Pandora. Pandora es un personaje mitológico. Pero en este caso, hay un equipo de periodistas que se llama el Consorcio de Periodistas Investigadores Internacionales. Ellos fueron los que revelaron el listado de los que cogieron sobornos, o una parte de los que cogieron sobornos de Odebrecht, con el llamado nicknames, con los apodos. Y salieron dominicanos, salió Andy Daguarre ahí, y salieron gente del comité político del PLD. Para que eso se quedó así por el expediente que hizo el procurador anterior, Jean Alain, y yo no estoy tan seguro que haya un Odebrecht parte 2. Yo tengo mis dudas. Ellos ahora sacaron unos papeles sobre empresas creadas en paraísos fiscales. ¿Qué es un paraíso fiscal? Es un país que tiene la posibilidad de que usted, una empresa de República Dominicana, se registre en ese paraíso fiscal. ¿Para qué es eso? Miren, muchas veces es para usted evadir impuestos en su país, otras veces se utiliza para el lavado de dinero proveniente de la corrupción o del narcotráfico. Es tan importante que este consorcio dedicó meses para esto. Y aparecieron una serie de mandatarios, desmandatarios, de artistas, de deportistas, entre ellos el presidente Luis Abinader. En el caso del presidente Luis Abinader, en su declaración jurada, él había mostrado esas empresas que se llaman offshores, que es la empresa familiar
Aparece también el presidente Piñera y el presidente Lasso. Y de aquí aparecieron exfuncionarios como el rey del ajo, y también el exministro de Hacienda, Donald Guerrero, Ramón Peralta, José Ramón Peralta. Y casi todos los ricos de aquí tienen esas empresas. Porque la ventaja que usted tiene con una empresa de eso, usted hace una transacción fuera y eso queda, no aparece aquí. Claro, en esto hay una doble moral. ¿Por qué? Porque cualquiera diría, bueno, a los Estados Unidos, a Inglaterra, le preocupa eso. Pero ellos son los promotores de esos paraísos fiscales. En Delaware, un estado de los Estados Unidos, es un paraíso fiscal. El creador de los paraísos fiscales fue Gran Bretaña. Hay paraíso fiscal en Gran Caimán. Hay paraíso fiscal en las Islas Vírgenes Británicas. O sea, hay una doble moral, porque eso es muy rentable para esos países, tener todos esos capitales y formar todas esas empresas. Y firmas de abogados que se hacen millonarias con estas, porque ellos tienen esas empresas en carpeta. Antes ni se sabían quiénes eran los propietarios de las empresas, porque las acciones eran al portador. Hoy en día por lo menos se exige que las acciones estén a nombre del propietario. Hay un poquito más de transparencia. Aunque el presidente ha salido a nivel internacional, el hecho de él haber declarado esas empresas, aunque el PLD dice que no, que hay empresas que no se han declarado, pero en esto se mezcla la política. Pero realmente ese es el papel de los offshore y de los paraísos fiscales. Por otro lado, en esta semana, las autoridades sanitarias anunciaron que se iban a vacunar a los niños de más de 5 años. Yo creo en la vacunación. Yo me puse la dosis Sinovac y me puse la Pfizer. Porque creo que la vacuna no mata. Y que la vacuna evita que usted le dé más grave. No lo inmuniza totalmente. Ahora, el que no se vacuna es el que está en peligro. Y el rebrote que tenemos ahora, la mayoría de los que van a ser intubados o a cuidados intensivos son justamente los que no se han vacunado. Y los que están muriendo es los que no se han vacunado. Ahora bien, en el caso de los niños, por suerte las asociaciones especializadas como los pediatras dijeron, ¡ey! Un momento. Todavía en Estados Unidos eso se está estudiando. La Pfizer, que está interesadísima, porque las farmacéuticas están teniendo beneficios multimillonarios con la vacuna y van a seguir teniendo. Ellos están haciendo pruebas. Porque estamos hablando de ponerle una vacuna que fue diseñada para adultos y para adultos mayores a un niño. Hay que tener cuidado con eso. Fíjense que la mayoría de los medicamentos que usted compra, de todo tipo, siempre te dice, prohibido para menores y embarazadas. Se lo dice, léalo, que será una vacuna que es experimental y que uno se la pone, pero no sabemos los efectos secundarios. Ahora, es preferible tener la incógnita de lo que va a pasar en el futuro y usted que no le dé el COVID, como a mí, que gracias a Dios no me ha dado. Y espero que no me dé con las 3. Además de que, miren, yo ando para arriba y para abajo con esto. En fin, hay que esperar. Hay que agotar. Aquí apenas hay 4.9 millones con 2 dosis. Nos faltan como 3 millones de personas, sin contar con los 2 millones de haitianos que hay que vacunarlos. Entonces yo pienso que el esfuerzo debe ser que los adultos mayores de 12 años, por ejemplo, yo tengo 2 nietos mayores de 12 años que se pusieron sus 2 Pfizer. Porque mi familia cree en la vacuna. Entonces, vamos a acabar con esa población y veremos si es necesario comenzar tan temprano. Pero asegurando que esa vacuna sea una dosis para un niño. Nos vamos a la entrevista con el licenciado Ramón Pérez Fermín,
No se la pierda.